No sé desde dónde me escuchas. Quizás cuidas a un niño que no es tuyo, pones la mesa para alguien que nunca da las gracias, o simplemente esperas que te vean, no importa la hora que sea, pero te prometo, la historia de hoy te llegará al corazón. En los relucientes rascacielos del centro de la Ciudad de México, donde el viento corta entre acero y cristal, como recuerdos atravesando el corazón, vivía una mujer cuyo nombre el mundo había olvidado, pero cuyas manos sostenían una familia que nunca supo que se estaba desmoronando. María Elena Vázquez se quedaba junto a los altos ventanales de la mansión Kane, viendo despertar la ciudad bajo ella, de la misma manera que había cuidado niños dormidos durante más de 30 años de su vida. Su reflejo en el vidrio mostraba a una mujer de 53 años, con hebras plateadas, tejidas entre su cabello oscuro, como las historias que guardaba en silencio. Sus manos, curtidas por décadas de doblar ropita pequeña y limpiar lágrimas ajenas, se apoyaban suavemente contra la ventana fría mientras escuchaba los sonidos familiares de la casa comenzando a vivir. El suave pataleo de piecitos arriba, el zumbido distante de caras máquinas de café, el susurro de cortinas de seda, siendo corridas por otras manos invisibles como las suyas. María había llegado a esta mansión 6 meses atrás, cargando nada más que una maleta de cuero gastada y un corazón que había aprendido a amar sin esperar amor a cambio. La agencia de empleos había sido clara sobre su papel: cuidar a Emma Kane, la niña de 4 años de Richard Kane, uno de los banqueros de inversión más exitosos de la Ciudad de México, un hombre cuya fortuna se medía en decenas de millones de pesos, pero cuya cuenta emocional parecía perpetuamente en números rojos. La rutina matutina era siempre la misma. María se levantaba a las 5:30, su reloj interno más confiable que cualquier despertador, y comenzaba a preparar el desayuno de Emma en la cocina pristina que brillaba como showroom, pero se sentía tan cálida como una morgue. Tarareaba suavemente en español viejas canciones de cuna que su propia madre le había cantado en su pequeño departamento en la Roma Norte, cuando el barrio aún olía a tortillas frescas y esperanza en lugar de gentrificación y adioses. Mientras calentaba leche y cortaba fruta en perfectas estrellitas y corazones, María pensaba en su propia hija, Sofía, que habría tenido 28 años ahora si el destino hubiera sido más bondadoso. El cáncer se la había llevado cuando apenas tenía 7 años, dejando a María con brazos que dolían por abrazar a un niño y un amor que no tenía dónde ir más que hacia las vidas de los bebés de otras personas. Emma bajaba por la gran escalinata como un angelito, su cabello rubio enredado por el sueño, sus ojos azules aún pesados de sueños. «¡María!», gritaba, y por un momento la mansión se llenaba de algo que parecía alegría. María la alzaba en brazos, respirando ese dulce aroma de la infancia, leche e inocencia y la tenue lavanda de sábanas caras. «Buenos días, mi corazón», le susurraba María, y Emma se reía, aunque no entendiera las palabras. El amor, había aprendido María, era un idioma que no necesitaba traducción. Le trenzaba el cabello mientras le contaba historias sobre princesas valientes y dragones bondadosos, sobre lugares lejanos donde los niños eran atesorados como joyas preciosas en lugar de ser vistos como obligaciones a manejar. Richard Kane aparecía brevemente, siempre en movimiento, siempre revisando su teléfono por precios de criptomonedas o revisando reportes financieros que mostraban su portafolio de inversiones creciendo día a día. Su fortuna estaba construida sobre riesgos calculados y matemática fría, tenencias de Bitcoin que fluctuaban como sus estados de ánimo, opciones bursátiles que se multiplicaban mientras su conexión con su hija se dividía. Era guapo de esa manera filosa y cara que el dinero pule en los hombres, pero sus ojos tenían el mismo vacío que María reconocía en los cuartos perfectamente arreglados de la mansión. «Buenos días, Emma», le diría, dándole un beso distraído en la frente antes de aceptar el café que María había preparado exactamente como le gustaba, lo suficientemente fuerte para mantenerlo despierto durante otro día de 18 horas, construyendo riqueza que nunca parecía tener tiempo de disfrutar. Rara vez reconocía a María directamente, tratando su presencia como parte de la infraestructura de la casa, necesaria pero poco notable, como el sistema de calefacción o las cámaras de seguridad. El desdén en sus miradas
cortaba más profundo que cualquier palabra. María había trabajado en suficientes casas de ricos para reconocer esa mirada, la manera como los ojos de los patrones se deslizaban sobre ella como si fuera un mueble, como si sus pensamientos y sentimientos fueran tan invisibles como su uniforme. Era la ayuda, una categoría de ser humano que existía únicamente para servir, nunca para ser servida, nunca para ser vista como alguien con sueños, pérdidas y anhelos propios. Después de que Richard se fuera a su oficina del centro, la mansión se asentaba en su ritmo diurno. María pasaba horas con Emma, enseñándole a amarrarse los zapatos y contar hasta 10 en español, leyendo libros de ilustraciones y construyendo elaborados castillos con bloques. Estos eran los momentos cuando María se sentía más viva, cuando sus instintos maternales podían fluir libremente sin las dinámicas complicadas de patrón y empleada, proyectando sombras sobre todo. Pero aún en estas horas preciosas, María sentía el peso de su invisibilidad. Cuando las amigas de Emma venían a jugar, sus nanas charlaban fácilmente con el resto del personal doméstico, pero María a menudo se encontraba en la periferia, su inglés con acento y su apariencia humilde marcándola como de alguna manera diferente, de alguna manera inferior. Los otros niños corrían hacia sus cuidadoras con el afecto casual, que viene de sentirse verdaderamente amados, mientras Emma, dulce Emma, había aprendido temprano a no apegarse demasiado a las personas que la cuidaban antes de que desaparecieran. La soledad se asentó en los huesos de María como el invierno chilango, persistente y que calaba hasta los huesos. Limpiaría los 15 cuartos de la mansión, cada uno decorado con arte caro y flores frescas, cada uno resonando con el sonido hueco del dinero gastado, pero no del amor dado. En las noches, se retiraba a su pequeño cuarto en las habitaciones del personal, un espacio que era cómodo pero se sentía temporal, como un cuarto de hotel en un lugar por el que solo estaba de paso. Desde su ventana podía ver las luces del sur de la ciudad, donde su propia comunidad vivía y reía y luchaba junta. A veces le hablaba a su hermana Carmen, que limpiaba casas en la Roma Norte, y siempre hacía las mismas preguntas. ¿Te tratan bien, hermana? ¿Te ven como familia? María mentía diciendo que todo estaba bien, porque admitir la verdad se sentía como admitir fracaso, como decir en voz alta que después de todos estos años cuidando los hijos de otras personas, seguía siendo solo una extraña en la casa que limpiaba. La verdad era que María amaba a Emma con una ternura feroz y protectora que la sorprendía con su intensidad. Amaba la manera como se iluminaba la carita durante la hora del cuento, la manera como se acurrucaba contra el pecho de María durante las tormentas, la manera como compartía sus secretos más importantes de niña de 4 años en los momentos silenciosos antes de dormir. Sin darse cuenta, Emma se había vuelto la hija que María había perdido y encontrado de nuevo, la razón por la que su corazón había aprendido a latir con propósito después de años de simplemente sobrevivir. Pero el amor en la mansión Kane era complicado por las reglas no dichas de clase y dinero. A María se le permitía cuidar a Emma, consolarla y enseñarle y protegerla, pero no se le permitía amarla demasiado. No se le permitía dejar huellas digitales en el corazón de la niña que podrían ser difíciles de borrar cuando llegara el inevitable día de ser reemplazada. Estos eran los límites invisibles que separaban a las mujeres que criaban niños de las mujeres que los poseían. El invierno se profundizó alrededor de la mansión, y con él llegó la temporada navideña, que pondría a prueba cada uno de estos límites. Los Kane comenzaron a planear su tradicional fiesta de Navidad, un affair elaborado que mostraría su riqueza y estatus a la élite de la Ciudad de México. La mansión fue transformada en algo de una revista. Guirnaldas de pino importado, adornos de cristal que costaban más que el salario mensual de María, un árbol que se elevaba sobre el vestíbulo principal como un monumento al exceso. María observaba los preparativos con sentimientos encontrados. Estaba emocionada por Emma, quien brincaba por la casa como un pajarito, embriagada por la magia de la Navidad acercándose. Pero también sentía la familiar punzada de exclusión, sabiendo que la noche de la fiesta se esperaría que mantuviera a Emma arriba y fuera de vista, que se mantuviera invisible mientras la familia que había ayudado a mantener unida celebraba sin reconocer su existencia. La lista de invitados leía como un quién es quién de la sociedad capitalina,
magnates inmobiliarios, empresarios tecnológicos, políticos cuyas arcas de campaña estaban llenas de contribuciones de gente como Richard Kane. Era gente cuya riqueza se medía no solo en millones, sino en el poder para moldear la ciudad misma. Gente cuyos hijos asistían a escuelas privadas que costaban más por año de lo que María había ganado en toda su vida. Mientras se acercaba el 23 de diciembre, María sintió una creciente sensación de temor. Algo en el comportamiento de Richard había cambiado durante las últimas semanas. Parecía más distante de lo usual, más crítico de pequeñas cosas que nunca antes lo habían molestado. Cuando Emma derramó jugo en su vestido, le gritó a María por no ser más cuidadosa. Cuando la niñita lloró durante una lección de matemáticas particularmente difícil, cuestionó los métodos de enseñanza de María con un filo en la voz que le hizo al estómago contraerse de preocupación. La mansión también se sentía diferente, cargada con una tensión que María no podía nombrar del todo. Los otros miembros del personal, la ama de llaves, la cocinera, el jardinero, parecían evitarla. Sus conversaciones se detenían abruptamente cuando ella entraba a un cuarto. Era como ser lentamente borrada de una fotografía, desvaneciéndose desde las orillas, hasta que incluso su sombra parecía menos sustancial. En la mañana de Nochebuena, todo cambió. Emma había tenido una ligera fiebre por 2 días, nada serio según la evaluación experimentada de María, pero suficiente para hacerla pegajosa e irritable. María la había estado monitoreando cuidadosamente, dándole medicamento para la fiebre infantil y manteniéndola cómoda con paños frescos y abrazos extra. Richard, estresado por la fiesta de la tarde y las importantes conexiones de negocio que esperaba cimentar, solo veía problemas donde María veía enfermedad normal de la infancia. Irrumpió en el cuarto de Emma esa mañana, donde María estaba leyéndole tranquilamente, y su cara era una máscara de frustración y algo más oscuro. «¿Qué le pasa?», demandó, su voz filosa con acusación. «La fiesta es esta noche. Necesita estar lo suficientemente bien para hacer una aparición». María levantó la mirada del libro de cuentos, Emma acurrucada confiadamente contra su costado, y trató de mantener su voz calmada y profesional. «Señor Kane, tiene una febrícula, muy normal en los niños. Solo necesita descanso y...» «No quiero escuchar excusas», interrumpió Richard, sus palabras cortando a través de la paz silenciosa del cuarto de enferma como vidrio. «Te pago para mantenerla sana. Si no puedes manejar esa responsabilidad básica, tal vez necesito encontrar a alguien que sí pueda». La amenaza colgó en el aire entre ellos como una espada. María sintió el cuerpecito de Emma tensarse contra ella, la niñita captando la tensión adulta aún en su estado febril. Por un momento, María quiso defenderse, explicar que las enfermedades infantiles eran una parte normal del crecimiento, que el amor y cuidado eran más importantes que registros de salud perfectos. Pero había aprendido mucho tiempo atrás que discutir con los patrones solo empeoraba las cosas. En cambio, asintió silenciosamente y prometió monitorear a Emma más de cerca. Richard salió del cuarto sin otra palabra, pero el daño estaba hecho. María pasó el resto del día sintiendo como si caminara sobre vidrio, cada decisión escudriñada, cada acción pesada por señales de falla. Esa tarde, mientras la mansión se llenaba con los sonidos de la fiesta navideña, risas y cristal tintineando y el jazz suave de un cuarteto contratado, María se sentó en el cuarto oscurecido de Emma, sosteniendo a la niña dormida y luchando por contener las lágrimas. A través de las paredes, podía escuchar la celebración de una familia y comunidad que había ayudado a nutrir, pero de la que nunca sería verdaderamente parte. Pensó en la pregunta de su hermana Carmen: ¿te ven como familia? La respuesta, María se dio cuenta con un dolor que se sentía como hambre física, era que se había estado engañando. No importaba cuánto amor vertiera en esta casa, no importaba cuánto de su corazón le diera a Emma, siempre sería una forastera, siempre prescindible, siempre solo ayuda. Pero aún mientras estos pensamientos circulaban en su mente como viento frío, María miró hacia abajo a la cara pacífica de Emma y sintió esa oleada familiar de amor protector. Mañana traería lo que trajera. Esta noche mantendría a esta niñita segura y cálida y amada, porque eso era lo que su corazón demandaba, sin importar reconocimiento
o gratitud o seguridad laboral. Afuera, el invierno chilango presionaba contra las ventanas, y adentro, María se aferró a la única cosa que ninguna cantidad de dinero podía comprar o vender, el conocimiento de que estaba exactamente donde una niña la necesitaba, y que a veces eso tenía que ser suficiente. La mañana después de la fiesta navideña llegó gris y pesada con el tipo de lluvia que vuelve la ciudad silenciosa y contemplativa. María despertó temprano como siempre, pero algo se sentía diferente en la atmósfera de la mansión. La fiebre de Emma había cedido durante la noche, y la niñita estaba sentada en la cama pidiendo desayuno con la energía restaurada de la resistencia infantil. Mientras María preparaba la comida matutina de Emma, podía escuchar voces en el estudio de Richard, su voz y la de otro hombre, hablando en los tonos bajos y serios de negocios siendo conducidos. Reconoció la segunda voz como perteneciente a Jaime Morrison, socio de negocios y amigo más cercano de Richard, un hombre cuyas inversiones en Bitcoin lo habían hecho rico más allá de la imaginación y cuyas opiniones cargaban peso significativo en los procesos de decisión de Richard. «Ha estado aquí 6 meses, Richard», estaba diciendo Morrison mientras María pasaba por la puerta parcialmente abierta con la charola del desayuno de Emma. «¿No crees que es hora de mejorar? Mi familia usa una agencia que provee nanas con credenciales apropiadas, educación universitaria, referencias de las mejores familias de la ciudad». Los pasos de María se ralentizaron involuntariamente, su corazón comenzando a latir con un temor familiar. Había escuchado conversaciones como esta antes, en otras casas, otras vidas que habían terminado con maletas empacadas y adioses lacrimosos de niños demasiado pequeños para entender por qué su cuidadora se había ido de repente. «María hace su trabajo adecuadamente», replicó Richard, pero su voz carecía de convicción. «Emma parece estar apegada a ella». «¿Apegada?». La risa de Morrison era fría como el viento afuera. «Richard, no estás dirigiendo una caridad. Necesitas a alguien que pueda representar a tu familia apropiadamente, alguien que pueda hacer networking con las otras nanas en nuestro círculo social. Tu hija merece algo mejor que alguna mujer del sur de la ciudad con educación preparatoria». Las palabras golpearon a María como golpes físicos. Se quedó congelada en el pasillo, la charola del desayuno de Emma temblando en sus manos, mientras los dos hombres discutían su vida como si fuera un mueble siendo considerado para reemplazo. La crueldad casual de su evaluación, reduciendo 30 años de experiencia en cuidado infantil, montañas de amor dado libremente e incontables noches de devoción desinteresada a alguna mujer del sur de la ciudad, la hizo sentirse súbitamente mareada de humillación y rabia. «Además», continuó Morrison, su voz volviéndose más persuasiva, «¿qué tipo de ejemplo le está poniendo a Emma? ¿Quieres que tu hija crezca pensando que es aceptable tener aspiraciones tan bajas? La nana que los niños ven todos los días moldea su entendimiento de lo que las mujeres pueden lograr». María se obligó a continuar caminando, a empujar a través de la puerta hacia el cuarto de Emma, donde la niñita esperaba con brazos extendidos y una sonrisa brillante. «María, me siento mucho mejor», anunció Emma, y por un momento la alegría en su voz casi ahogó el veneno de la conversación que María acababa de escuchar. Pero mientras el día avanzaba, María sintió el peso de las palabras de Morrison asentándose sobre ella como una manta pesada. Siempre había sabido que su falta de educación formal era una fuente de inseguridad en los hogares adinerados donde trabajaba. Mientras otras nanas tenían títulos universitarios y entrenamiento especializado, María había aprendido cuidado infantil a través de necesidad, experiencia y el pozo profundo de instinto maternal que había sido tanto su mayor regalo como su carga más dolorosa. Observó a Emma jugar con los juguetes caros que llenaban su cuarto, juegos educativos diseñados para estimular el desarrollo cognitivo, muñecas importadas que costaban más que la renta mensual de María, dispositivos electrónicos de aprendizaje que prometían dar a los niños ventajas en un mundo cada vez más competitivo. Pero cuando Emma abandonó todos estos sofisticados juguetes para acurrucarse en el regazo de María, para un cuento, María se preguntó si Morrison y gente como él entendían algo sobre lo que los niños realmente necesitaban. Esa tarde, mientras Emma tomaba siesta, María se encontró vagando por los pasillos de la mansión con la energía inquieta de alguien tratando de memorizar cada detalle
antes de que desaparezca. Se detuvo en la gran sala, donde fotografías familiares llenaban la repisa de la chimenea en marcos de plata caros. Richard y su difunta esposa Catherine en su boda, ambos jóvenes y radiantes, con la confianza que el dinero proporciona. Catherine sosteniendo a la bebé Emma en el hospital, su cara brillando con el amor y agotamiento de nueva madre. Los primeros pasos de Emma, primer cumpleaños, primer día de preescolar. María no estaba en ninguna de estas fotografías, por supuesto. Las personas que presenciaron, alentaron y celebraron estos hitos nunca eran las personas que después fueron honradas en el registro permanente de la memoria familiar. Había ayudado a Emma a aprender a caminar, había estado presente para la mayoría de sus cumpleaños, había consolado sus lágrimas y celebrado sus logros, pero su presencia no dejaría rastro en la historia oficial de los Kane. La realización debería haber sido familiar. Había vivido esta realidad en cada hogar donde había trabajado, pero de alguna manera se sintió particularmente filosa en este momento de final potencial. Pensó en todos los niños que había amado y perdido a lo largo de los años, todas las familias que había servido que habían seguido adelante sin ella tan fácilmente como estaciones que cambian. A veces exniños la recordarían años después, enviando tarjetas navideñas o anuncios de graduación, pero más a menudo se convertía en solo otra cara de la infancia, medio recordada y pronto olvidada. La tarde llegó con el tipo de frío amargo que hacía que incluso los cuartos calentados de la mansión se sintieran frágiles contra el invierno capitalino. Richard llegó a casa más tarde de lo usual, su humor oscuro y distraído. Durante la cena, Emma, charlando felizmente sobre su día mientras María servía desde las laterales, apenas respondió a los intentos de conversación de su hija. Después de que Emma fue bañada y arropada en cama, Richard apareció en la puerta del cuarto de María, su expresión ilegible, pero su postura tensa con la energía de decisiones difíciles. María levantó la mirada de la pequeña pila de remiendo en la que trabajaba, el vestido favorito de Emma, roto durante una tarde de juego particularmente entusiasta. «María, necesitamos hablar», dijo, y esas 5 palabras contenían todos los finales que había temido. Se sentaron en la sala formal, rodeadas por los muebles caros y arte que representaban un mundo que María nunca habitaría completamente. Richard mantuvo su distancia, sentándose frente a ella como un juez preparándose para dictar sentencia, y María dobló sus manos en su regazo, preparándose para el ritual familiar del rechazo profesional. «He estado pensando sobre el futuro de Emma», comenzó Richard, su voz cuidadosamente modulada a la manera de gente dando discursos preparados. «Está en una edad donde necesita aprendizaje más estructurado, guía más sofisticada. Creo que es hora de considerar hacer algunos cambios». María asintió, su cara compuesta aún mientras su corazón comenzaba el proceso lento y doloroso del desapego que había dominado a lo largo de años de despedidas necesarias. «Entiendo, señor Kane. Si tiene preocupaciones específicas sobre mi cuidado». «No es sobre tu cuidado», interrumpió Richard, aunque su tono sugería que era exactamente sobre eso. «Es sobre proveer a Emma con la mejor base posible para su futuro. He estado investigando nanas con títulos avanzados, gente que puede proporcionar enriquecimiento educacional y conexiones sociales apropiadas». Los eufemismos eran amables, pero María entendía su significado real. No era lo suficientemente educada, suficientemente sofisticada o suficientemente conectada para merecer un lugar en la infancia de clase alta cuidadosamente curada de Emma. Su amor, su experiencia, su entendimiento intuitivo de las necesidades emocionales de los niños, ninguna de estas cualidades podía competir con un título universitario y el linaje social correcto. «¿Cuándo le gustaría que me fuera?», preguntó María silenciosamente, su dignidad intacta aún mientras su mundo comenzaba a desmoronarse en las orillas. Richard se veía sorprendido por su compostura, tal vez esperando lágrimas o súplicas de reconsideración después del Día de Reyes. «Eso nos dará tiempo para encontrar a alguien adecuado y permitir una transición suave». Una transición suave. Como si el apego de Emma pudiera ser quirúrgicamente removido y reemplazado sin trauma. Como si el amor pudiera ser entregado como un juego de llaves de la casa. María había visto esta fantasía desarrollarse en otras familias,
la creencia adulta de que los niños eran infinitamente adaptables, que sus vínculos eran tan temporales y reemplazables como su ropa. «Me gustaría explicarle a Emma yo misma», dijo María, su voz firme pero constante. «Se merece entender por qué me voy, tener tiempo para decir adiós». Richard se movió incómodamente, tal vez reconociendo por un momento que los sentimientos de su hija podrían ser más complicados de lo que su decisión de negocios permitía. «Por supuesto, pero preferiría que no lo hicieras muy emocional. Los niños se ajustan rápidamente cuando los adultos no hacen mucho escándalo sobre estas transiciones». María casi sonrió por la ironía. En todos sus años cuidando los hijos de otras personas, había aprendido que eran los adultos quienes más luchaban con las transiciones emocionales. Los adultos quienes creaban el escándalo, pretendiendo que el amor podía prenderse y apagarse como un interruptor. Los niños, en su experiencia, eran mucho más honestos sobre lo que sentían y lo que necesitaban. Esa noche, María se acostó despierta en su pequeño cuarto, mirando las luces del sur de la ciudad y pensando en la conversación que tendría con Emma en la mañana. ¿Cómo le explicas a una niña de 4 años que el amor no siempre significa quedarse? ¿Cómo preparas a un niño para otra pérdida sin destruir su fe en la confiabilidad de los adultos que dicen amarla? Pensó en su propia infancia en México, la manera como su abuela la había preparado para cambios difíciles, contando historias sobre semillas que tenían que abrirse antes de poder crecer en flores. Tal vez podía ayudar a Emma a entender que a veces las personas llegan a nuestras vidas no para quedarse para siempre, sino para plantar algo importante que florecería mucho después de que se hubieran ido. Afuera de su ventana, la ciudad dormía bajo su manta de smog invernal, y María comenzó el proceso lento de soltar a otra familia, otra niña, otro pedazo de su corazón que dejaría atrás como migajas de pan en un camino que nunca podría caminar de nuevo. Pero aún mientras lloraba lo que estaba terminando, se aferró al conocimiento de que su amor por Emma era real, y que el amor real siempre deja rastros, incluso cuando ya no es visible al ojo desnudo. La mañana llegó demasiado pronto, y no lo suficientemente pronto. María despertó con la sensación pesada que acompaña días de ajuste de cuentas, cuando las conversaciones que hemos estado temiendo ya no pueden posponerse. Emma saltó a la cocina como siempre, sus rizos rubios rebotando con la energía irreprimible de la infancia, inconsciente de que esta sería una de sus últimas mañanas juntas. «¿Podemos hacer hotcakes hoy, María?», preguntó Emma, trepándose a su banquito favorito junto a la isla de mármol, donde habían compartido tantas comidas y conversaciones. «Los que tienen caritas que sonríen». El corazón de María se apretó con la dulzura amarga de amar a alguien que estás a punto de dejar. «Sí, mi amor», dijo, sacando ingredientes del armario con manos que temblaban solo ligeramente. «Podemos hacer los hot cakes más felices de toda la Ciudad de México». Mientras mezclaba la masa y calentó el comal, María observó a Emma hacer dibujos en la mesa de la cocina, figuras de palitos que decía que eran las dos, yendo al parque, leyendo cuentos, teniendo aventuras que ahora solo pertenecerían a la memoria. La niñita tarareaba sin tono mientras trabajaba, ocasionalmente volteando para compartir importantes observaciones de niña de 4 años sobre el clima, sus sueños de la noche anterior, o la manera como la luz matutina hacía que todo pareciera cubierto de brillantina. «María», dijo Emma de repente, su crayón pausando a media línea, «¿por qué papá estaba hablando tan serio anoche? Escuché voces». Los niños, había aprendido María, eran como instrumentos sensibles que captaban frecuencias emocionales que los adultos pensaban que estaban escondiendo. Emma tal vez no entendía los específicos de las conversaciones adultas, pero podía sentir las corrientes de cambio fluyendo por la casa, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. María volteó un hot cake en forma de carita sonriente y escogió sus palabras cuidadosamente. «A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, corazón, cambios que se sienten aterradores, pero tal vez son necesarios». Emma frunció el ceño, el tipo de expresión concentrada que significaba que estaba trabajando duro para entender algo más allá de sus años. «¿Te vas a ir, María? ¿Cómo se fue mami?» La pregunta golpeó a María como un golpe físico. Catherine Kane había muerto cuando Emma apenas tenía 2 años, lo suficientemente grande
para recordar la presencia del amor maternal, pero demasiado pequeña para entender la finalidad de la muerte. En la mente de Emma, la gente importante en su vida simplemente se iba a veces, y María se dio cuenta con claridad devastadora que su partida confirmaría este patrón aterrorizante de abandono. «No como mami», dijo María rápidamente, arrodillándose al nivel de los ojos de Emma, sus manos ahuecando la cara de la niñita con infinita ternura. «Mami se fue al cielo porque estaba muy enferma, pero te cuida todos los días. Yo me voy porque a veces eso es lo que pasa con las nanas, pero siempre te voy a recordar, y tú siempre me puedes recordar». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas que parecían demasiado maduras para su carita pequeña. «No quiero que te vayas. Quiero que te quedes para siempre y siempre». María acercó a Emma, respirando el dulce aroma de champú infantil y confianza inocente, sintiendo el cuerpecito temblar con sollozos que venían de un lugar demasiado profundo para alcanzar con palabras de niña de 4 años. «Lo sé, mi amor, lo sé, pero escúchame». Se alejó para mirar a los ojos de Emma, viendo ahí el reflejo de cada niño que había tenido que dejar atrás. «¿Te acuerdas del cuento que te conté sobre la mujer del faro?», preguntó María. Emma asintió, hipando ligeramente. La mujer que mantenía la luz encendida para que los barcos pudieran encontrar el camino seguro a la orilla. «Bueno, a veces las mujeres del faro tienen que mudarse a diferentes faros, pero la luz que ayudaron a crear sigue ardiendo dentro de toda la gente que ayudaron, para siempre y siempre». Emma consideró esto con la seriedad que los niños traen a las metáforas que los ayudan a entender un mundo confuso. «¿Soy un barco?», preguntó. «Eres el barco más hermoso y fuerte en todo el puerto», dijo María, limpiando las lágrimas de Emma con dedos suaves. «Y yo ayudé a iluminar tu camino por un ratito, pero ahora tienes tu propia luz adentro. Vas a recordar todo lo que te enseñé sobre ser amable y valiente y amorosa, y esa luz te va a ayudar a otra gente también». Terminaron el desayuno en una especie de paz agridulce, Emma haciendo preguntas prácticas sobre cuándo se iría María y si podía visitarla a veces. María dando respuestas honestas pero suaves que esperaba proporcionarían consuelo sin promesas falsas. Richard apareció brevemente, agarrando café y evitando contacto visual con ambas, tal vez reconociendo que estaba presenciando el tipo de intimidad emocional que su dinero no podía comprar y no podía reemplazar. Los siguientes días pasaron en un torbellino de últimos cuentos antes de dormir, últimas caminatas al parque, últimas sesiones con los libros de ilustraciones que Emma amaba, y María casi había memorizado después de meses de leerlos en voz alta. Emma parecía madurar visiblemente durante estos días finales, como si entender que estaba perdiendo algo precioso la forzara a crecer un poco más rápido de lo que debería haber tenido que hacerlo. María comenzó el proceso silencioso de empacar sus pocas pertenencias, doblando su ropa alrededor de los pequeños tesoros que Emma le había hecho durante los meses, dibujos con crayola, huellas de manos pintadas, una pulsera hecha de cuentas de plástico que deletreaban «Amo a María» en letras chuecas. Estos regalos viajarían con ella a lo que viniera después, prueba física de que su amor había importado a alguien, aunque fuera solo por una breve temporada. En Año Nuevo la mansión estaba silenciosa y contemplativa. Richard había cancelado sus planes usuales de fiesta navideña en deferencia a la transición familiar que estaba teniendo lugar. María pasó la tarde con Emma, dejando que la niñita se quedara despierta más allá de su hora de dormir para ver la caída de la bola en televisión, ambas acurrucadas juntas en el sofá del cuarto de Emma, como si estuvieran almacenando calor para la fría separación que se acercaba. «¿El próximo año, cuando veas la bola caer, pensarás en mí?», preguntó Emma somnolienta, su cabeza pesada contra el hombro de María. «Cada año nuevo por el resto de mi vida», prometió María, y lo decía en serio con cada fibra de su ser. «Y tal vez tú también pienses en mí, y recuerdes cuánto te amo». Emma asintió contra su pecho, y se sentaron en silencio cómodo, viendo la celebración en televisión y sintiendo su propia cuenta regresiva privada hacia el adiós, corriendo como un latido. A medianoche, mientras fuegos artificiales explotaban sobre el skyline capitalino, visible a través de la ventana del cuarto de Emma, María besó la cabecita de la niña y susurró una oración en español,
pidiendo al universo que protegiera a esta niña que ya no podría estar ahí para proteger del daño. El día de Reyes llegó fresco y brillante, el tipo de mañana invernal que hace que la ciudad se vea limpia y llena de posibilidad. La maleta de María estaba junto a la puerta principal, no más grande de cuando había llegado 6 meses atrás, pero de alguna manera más pesada, con el peso del amor y pérdida acumulados. Richard había arreglado que un coche la llevara a la estación del metro, un gesto de cortesía que se sentía formal y distante después de la intimidad de la vida diaria que habían compartido. Le entregó un sobre que contenía su pago final y una carta de recomendación que elogiaba su confiabilidad y dedicación en el lenguaje desangrado de referencias profesionales. Emma apareció en lo alto de la gran escalinata en pijama, habiendo rechazado vestirse como si quedarse en ropa de dormir pudiera retrasar la finalidad del día. María subió las escaleras una última vez, arrodillándose para abrazar el cuerpecito pequeño y cálido que se había vuelto tan familiar, tan precioso. «Te amo, mi niña hermosa», susurró María, las palabras cargando todo el amor maternal que había guardado para una hija propia y había vertido en cambio en esta relación breve y hermosa. «Recuerda ser amable, ser valiente y saber que en algún lugar de esta gran ciudad alguien piensa que eres la niñita más maravillosa en todo el mundo». Emma se aferró a ella con la fuerza desesperada de niña de 4 años, y María sintió su propia compostura finalmente comenzando a agrietarse. Esta era la parte que nunca había aprendido a hacer con gracia, el momento de alejarse del amor, porque el amor solo no era suficiente para ganar el derecho de quedarse. El viaje en coche a la estación pasó en un borrón de barrios familiares y claridad no familiar. María vio la mansión desaparecer a través de la ventana trasera. Luego volteó su cara hacia adelante, hacia lo que viniera después. Había sobrevivido pérdidas antes, y sobreviviría esta también, cargando con ella el conocimiento de que por 6 meses había estado exactamente donde una niñita la necesitaba. Pero mientras el metro se alejaba del centro de la Ciudad de México hacia el barrio del sur, donde su hermana estaba esperando con café caliente y silencio comprensivo, María no podía quitarse la sensación de que esta despedida era diferente de alguna manera, que la historia que estaba dejando atrás no estaba terminada aún, que algunos amores son demasiado fuertes para ser desechados tan fácilmente como una decisión de negocio de fin de año. Afuera de las ventanas del metro, la ciudad rodó como un rollo de película de recuerdos, y María cerró los ojos, sintiendo la presencia de Emma aún cálida contra su pecho, aún real, a pesar de la distancia creciendo entre ellas. El amor, había aprendido, no terminaba solo porque la proximidad sí, a veces solo esperaba, paciente como un rayo de faro, por el momento correcto para iluminar el camino de regreso a casa. 3 meses pasaron como un invierno gris capitalino, cada día fundiéndose con el siguiente en el pequeño departamento de María, en la Roma Norte, donde los sonidos de su barrio de la infancia proporcionaban un consuelo familiar pero incompleto. Había encontrado trabajo con otra familia, el Hogar González, donde cuidaba gemelos cuya energía y caos podrían haberla abrumado en otras circunstancias, pero ahora se sentían manejables, distantes, como ver la vida a través de vidrio protector. El nuevo trabajo pagaba menos que la posición Kane, pero María había aprendido a no esperar los salarios que venían con cuidar a los hijos de los ultra ricos. La familia González apreciaba su experiencia y la trataba con amabilidad respetuosa, pero no había reemplazo para la alquimia específica de amor que se había desarrollado entre ella y Emma, la manera como esa niñita había llenado espacios en el corazón de María que no sabía que estaban vacíos. En tardes silenciosas, María se encontraba preguntándose sobre el ajuste de Emma a su nueva nana. Richard había contratado a alguien a través de una agencia exclusiva, una mujer joven llamada Brittany, que tenía títulos de la UNAM y hablaba francés fluido, que podía proporcionar a Emma enriquecimiento educacional y sofisticación cultural que la narrativa simple y alimentación intuitiva de María nunca podrían igualar, al menos según la lógica del avance social que gobernaba el mundo de Richard. La hermana de María, Carmen, la visitaba los domingos, trayendo tamales caseros y tazas infinitas de café fuerte, escuchando pacientemente mientras María procesaba sus sentimientos complicados sobre la familia Kane
y su despido repentino. Carmen, quien había limpiado casas para familias ricas por más de 20 años, entendía la angustia particular de amar a los hijos de otras personas. «Le diste a esa niñita 6 meses de amor puro», le recordaba Carmen las tardes, cuando María se sentía especialmente deprimida. «Eso no es nada, hermana. Eso es todo. El dinero puede comprar educación, puede comprar juguetes caros y lecciones y viajes a Europa, pero no puede comprar el tipo de amor que le diste. Eso lo va a cargar para siempre». Pero María no estaba segura de creer las seguridades de su hermana. En su experiencia, los niños eran notablemente adaptables. Sus afectos se transferían a nuevos cuidadores con la flexibilidad resistente que los adultos a menudo interpretaban como falta de corazón, pero que realmente podría ser un mecanismo de supervivencia. Emma probablemente se había ajustado a la presencia de Brittany en semanas. Sus lágrimas por la partida de María, olvidadas tan rápidamente como las desilusiones infantiles usualmente eran. Fue un martes particularmente frío en marzo, cuando la aceptación cuidadosamente construida de María, de su nueva realidad, se hizo pedazos completamente. Estaba caminando a casa del súper, sus brazos llenos de provisiones para la cena de la familia González, cuando escuchó una voz gritando su nombre desde el otro lado de la calle ocupada. «¡María, María, espera!». Se volteó para ver una figura corriendo hacia ella a través de la multitud de la tarde. No Richard Kane, sino Jaime Morrison, su socio de negocios, el hombre cuya crueldad casual había ayudado a orquestar su despido de la vida de Emma. El primer instinto de María fue apurarse a irse, evitar la incomodidad de un encuentro con alguien que la había juzgado tan duramente, pero algo en la expresión de Morrison la hizo pausar. La alcanzó ligeramente sin aliento, su abrigo caro y zapatos pulidos haciéndolo ver wildamente fuera de lugar en el barrio de clase trabajadora donde María ahora vivía. «Te he estado buscando», dijo, y había algo en su voz que María nunca había escuchado antes. Algo que podría haber sido vergüenza o miedo, o posiblemente ambos. «¿Buscándome?», preguntó María, cambiando sus bolsas del súper a ambos brazos y estudiando la cara de Morrison por pistas sobre por qué el socio de Richard Kane la buscaría en la Roma Norte, millas lejos de las torres relucientes del centro, donde hombres como él conducían sus negocios usuales. Morrison miró alrededor nerviosamente, tal vez dándose cuenta por primera vez de que estaba parado en una calle donde su riqueza y conexiones no significaban nada, donde él era el forastero tratando de navegar un mundo no familiar. «Es sobre Emma», dijo silenciosamente. Hay problemas. Richard no sabía dónde encontrarte, pero recordé que mencionaste el barrio de tu hermana, así que he estado manejando por días, esperando tropezarme contigo». El corazón de María se apretó con preocupación inmediata. «¿Qué tipo de problemas? ¿Está lastimada? ¿Está enferma?» «No físicamente», dijo Morrison rápidamente. «Pero María no está bien. No desde que te fuiste. La nueva nana, Brittany, es todo lo que pensamos que Richard quería. Educada, sofisticada, conectada a todas las familias correctas. Pero Emma no se va a conectar con ella. Apenas habla ya, apenas come. Pregunta por ti constantemente». Las palabras golpearon a María como un golpe físico, llenándola con una mezcla de angustia y reivindicación que se sentía casi demasiado intensa para soportar. Parte de ella quería decir, «te lo dije», señalar que las necesidades emocionales de los niños no podían cumplirse con credenciales y conexiones sociales. Pero una parte más grande de ella estaba simplemente devastada por la imagen de Emma retirándose dentro de sí misma, su espíritu brillante opacado por confusión y abandono. «Ha estado teniendo pesadillas», continuó Morrison, su voz bajando como si estuviera compartiendo secretos de estado, despertándose llorando, gritando por ti. Richard contrató una psicóloga infantil que dice que está experimentando trauma de abandono combinado con la muerte temprana de su madre. La doctora dice que necesita estabilidad, continuidad, especialmente de figuras maternales. María cerró los ojos, sintiendo el peso del dolor de Emma asentándose sobre ella como una manta pesada. Había estado preocupada por exactamente este escenario. Había tratado de preparar a Emma tan suavemente como fuera posible para su separación,
pero también había sabido que ninguna cantidad de explicación podría hacer que una niña de 4 años entendiera por qué alguien que la amaba había escogido irse. «¿Por qué me dices esto?», preguntó María, abriendo los ojos para encontrar a Morrison mirándola con una expresión que no podía leer del todo. «¿Qué quieres de mí?». Morrison se veía incómodo, pasando su mano por su cabello perfectamente peinado, en un gesto que revelaba qué tan lejos se había salido de su reino usual de confianza y control. «Richard no lo va a admitir, pero sabe que cometió un error. La casa se siente equivocada sin ti. El cuarto de Emma se siente como un mausoleo. Incluso los otros miembros del personal han notado el cambio». «Ese ya no es mi problema», dijo María, pero su voz carecía de convicción. La verdad era que cada palabra que Morrison decía se sentía como validación de la conexión que había sentido con Emma, confirmación de que su amor había importado tanto como había esperado que importara. Morrison metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pedacito de papel arrugado. «Dibujó esto para ti», dijo, entregándoselo a María con la reverencia cuidadosa de alguien pasando una reliquia sagrada. «Le da uno a Brittany todos los días, pidiéndole que te lo mande, pero por supuesto Brittany no sabe dónde vives». María desdobló el papel con manos que temblaban ligeramente. Era uno de los dibujos de figuras de palito característicos de Emma, pero este mostraba 2 figuras tomadas de la mano, bajo un sol amarillo brillante, con las palabras «Extraño a María», deletreadas en letras de crayola que se hacían más grandes y más enfáticas a lo largo del fondo de la página. Mirando el dibujo, María sintió algo romperse dentro de su pecho. Todas las barreras emocionales cuidadosas que había construido durante los últimos 3 meses, toda la resignación sensible que había cultivado sobre la naturaleza temporal de su trabajo con los hijos de otras personas. Este no era solo cualquier trabajo que había perdido. Esta era una niña que la necesitaba específicamente, que estaba sufriendo sin su presencia de maneras que ninguna educación o sofisticación podía atender. «¿Qué está pidiendo Richard?», dijo María silenciosamente, redoblando el dibujo y sosteniéndolo contra su corazón como un talismán. Morrison se veía aliviado de que estuviera dispuesta a participar en la posibilidad de regreso, aunque también parecía nervioso sobre las condiciones que estaba a punto de transmitir. «Quiere que regreses, tiempo completo, con un aumento de salario significativo y mejores beneficios. Está dispuesto a reconocer que las necesidades emocionales de Emma requieren a alguien con tus dones particulares». La palabra dones colgó en el aire entre ellos. Un reconocimiento a regañadientes de cualidades que no podían medirse por títulos académicos o conexiones sociales. María sintió una mezcla compleja de emociones: triunfo por ser necesitada, enojo por haber sido despedida en primer lugar y, más complejamente, una urgencia maternal profunda de regresar a una niña que estaba sufriendo sin ella. Pero había sido lastimada antes por familias ricas que trataban su amor como una mercancía a comprar cuando era conveniente y desechar cuando no. ¿Y qué pasa la próxima vez que Richard decide que Emma necesita a alguien más sofisticado? ¿Qué pasa cuando comience la escuela y él se preocupe por lo que los otros padres piensen de su nana? Morrison estuvo silencioso por un momento largo, tal vez reconociendo que estas no eran preocupaciones irracionales, dadas las circunstancias del despido original de María. «Creo que Richard entiende ahora que algunas cosas importan más que las apariencias», dijo finalmente. «Creo que aprendió que la felicidad y estabilidad de Emma valen más que el estatus social». María quería creer que esto era verdad, pero había visto demasiadas familias ricas hacer compromisos temporales por las necesidades emocionales de sus hijos solo para revertir a sus prioridades originales, una vez que pasaba la crisis inmediata. Aún así, el pensamiento de Emma llorando por ella todas las noches, de ese espíritu brillante retirándose al silencio y tristeza, hizo que las propias necesidades y orgullo de María parecieran súbitamente mucho menos importantes. «Necesito pensarlo», dijo María, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. El amor, especialmente el amor maternal, no calculaba riesgos o demandaba garantías. Simplemente respondía a la necesidad, al llanto de una niña que estaba sufriendo. Morrison asintió con comprensión, sacando una tarjeta de presentación de su cartera y escribiendo algo en la parte de atrás. «Ese es el número privado de Richard»,
dijo. Llámale cuando estés lista. Pero María pausó, su expresión más seria de lo que ella lo había visto jamás. No esperes demasiado. Esa niñita te necesita, y cada día que pasa sin ti se siente como una eternidad para ella. Después de que Morrison se fue, María se quedó parada en la banqueta en su barrio de clase trabajadora, sosteniendo el dibujo de Emma y sintiendo el peso de una decisión que daría forma no solo a su propio futuro, sino a la trayectoria emocional de una niña de 4 años, que ya había experimentado demasiada pérdida para alguien tan joven. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, que le recordaron a María de todos los atardeceres que había visto con Emma desde las ventanas altas de la mansión. En algún lugar a través de la ciudad, en una casa llena de muebles caros y vacío emocional, una niñita probablemente se estaba preparando para dormir, preguntándole a su nueva nana la misma pregunta que había estado haciendo por 3 meses: ¿cuándo va a regresar María a casa? María dobló el dibujo cuidadosamente y se lo puso en la bolsa, junto a su corazón, y su esperanza de que a veces el amor realmente podía encontrar su camino de regreso a donde más se necesitaba. Esa noche, María se sentó en su mesita de cocina pequeña, con una taza de café enfriándose entre sus manos, mirando el número telefónico privado de Richard Kane y pesando las demandas competitivas de su orgullo y su corazón. A través de las paredes delgadas de su departamento, podía escuchar los sonidos familiares de la vida familiar en la Roma Norte. Niños jugando en el pasillo, madres llamándolos para la cena, el caos cómodo de una comunidad donde todos sabían los asuntos de todos y se preocupaban por ellos también. Este era su mundo, el lugar donde pertenecía cultural y económicamente, donde su acento no la marcaba como diferente y su falta de educación formal no la descalificaba del respeto. Regresar a la mansión Kane significaría una vez más entrar a un espacio donde siempre sería una forastera, donde su valor se mediría completamente por su utilidad para gente que nunca la vería como su igual. Pero también significaría regresar a Emma, y ese pensamiento hacía que todas las otras consideraciones parecieran secundarias. El teléfono de María sonó poco después de las 9, el sonido sorprendente en el departamento silencioso. Miró la identificación de llamada y vio un número que no reconocía, aunque algo sobre el código de área se veía familiar. «Bueno», contestó cuidadosamente. «¿María?» La voz era pequeña, joven y desgarradoramente familiar. «Soy Emma. Te llamé del teléfono de papi cuando fue al baño». La respiración de María se cortó en su garganta. Escuchar la voz de Emma después de 3 meses de silencio se sintió como ser golpeada por un rayo, doloroso e iluminador al mismo tiempo. «Emma, mi amor, ¿cómo conseguiste este número?» «Vi a Morrison escribirlo para papi», dijo Emma, sus palabras tropezándose unas con otras con la urgencia de alguien que sabía que tenía tiempo limitado para decir todo lo importante. «María, ¿por qué te fuiste? ¿Hice algo malo?» La pregunta rompió el corazón de María en lo que se sintieron como 1000 pedazos. En todas sus preparaciones para irse, en todas sus explicaciones suaves sobre por qué las nanas a veces tenían que mudarse a trabajos diferentes, nunca había dirigido adecuadamente la autoculpa que los niños automáticamente asumen cuando adultos importantes desaparecen de sus vidas. «No, corazón, no hiciste nada malo», dijo María, su voz espesa con lágrimas que trataba de no dejar que Emma escuchara. «Eres la niñita más perfecta y maravillosa en todo el mundo. Tuve que irme porque a veces los adultos toman decisiones que no les hacen sentido a los niños, pero nunca fue por nada que hicieras mal. Te extraño todos los días», dijo Emma, y María podía escuchar las lágrimas en su vocecita joven. «Te dibujé tantos dibujos y guardé todas mis mejores historias para contarte, y me he portado muy bien con Brittany, pero no sabe cómo trenzarme el pelo como tú, y no sabe las canciones que cantas cuando tengo miedo». María cerró los ojos, imaginándose a Emma en la sala formal de la mansión, probablemente sentada en uno de los sofás caros donde habían leído tantas historias juntas, sus piernitas colgando, porque no era lo suficientemente grande para alcanzar el piso. La imagen era tan vivida que se sentía como si Emma estuviera ahí con ella, en lugar de millas lejos a través de la ciudad. «Yo también te extraño, Emma», dijo María suavemente.
Cada mañana cuando despierto, pienso en lo que podrías estar desayunando. Cada tarde, cuando se pone el sol, recuerdo cómo lo veíamos juntas desde la ventana de tu cuarto. ¿Vienes a casa?, preguntó Emma, y la esperanza en su voz era tan cruda, tan desesperada, que María sintió su última resistencia desmoronarse completamente. Casa. Eso era lo que Emma había llamado a la mansión. No el lugar de trabajo de María, no la casa Kane, sino casa. Como si los tres hubieran sido una familia. Como si la presencia de María hubiera sido lo que había hecho que la casa se sintiera como algo más que solo una dirección cara. Voy a hablar con tu papi sobre eso, prometió María. Pero Emma, escúchame cuidadosamente. Incluso si no puedo regresar luego, necesitas saber que te amo tanto como si fueras mi propia hija. Y ese amor no se va solo porque no estemos en la misma casa. Emma, ¿dónde estás? María podía escuchar la voz de Richard en el fondo, probablemente descubriendo que su hija había vagado con su teléfono. Me tengo que ir, susurró Emma rápidamente. Pero María, si regresas, prometo que voy a ser la mejor niñita del mundo. Prometo que no voy a dar problemas. Antes de que María pudiera responder, antes de que pudiera explicar que Emma ya era perfecta y que el amor no necesitaba ganarse a través de buen comportamiento, la línea se cortó. María se quedó sosteniendo su teléfono silencioso, lágrimas corriendo por su cara, sabiendo que no podía dejar que esa niñita siguiera creyendo que necesitaba ganarse el amor que María había estado dando libremente desde el momento que se conocieron. Marcó el número de Richard antes de poder dudarse. Contestó en el segundo timbre, su voz tensa con el agotamiento de un hombre que había estado lidiando con una niña de 4 años, con el corazón roto por 3 meses. «¿María? ¿Eres tú?» «Emma me llamó», dijo María sin preámbulos. «Piensa que hizo algo malo, que ella es la razón por la que me fui. Necesitas arreglar eso, Richard. Necesitas ayudarla a entender que los niños nunca son responsables de las decisiones de los adultos». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea, y cuando Richard habló de nuevo, su voz era más silenciosa, más vulnerable de lo que María lo había escuchado jamás. «Ha estado preguntando por ti todos los días desde que te fuiste. La psicóloga infantil dice que está experimentando duelo complicado. Primero perdiendo a su madre, ahora perdiéndote a ti. Pensé que se ajustaría rápidamente, como se supone que hacen los niños. Los niños se ajustan cuando tienen que», dijo María, sintiendo una oleada de la protectividad maternal que la había llevado a amar a Emma tan ferozmente en primer lugar. «Pero no deberían tener que. No cuando la pérdida es prevenible». «Lo sé», dijo Richard, y María escuchó algo en su voz que podrían haber sido lágrimas. «Sé que cometí un error. Dejé que las opiniones de Morrison importaran más que la felicidad de mi hija. Dejé que mis propias inseguridades sobre el futuro de Emma nublaran mi juicio sobre lo que necesitaba ahora mismo. Hoy, ¿qué me estás pidiendo?», dijo María, aunque ya sabía la respuesta. Ya sentía su corazón jalándola de regreso hacia la mansión y la niñita que la necesitaba. «Te estoy pidiendo que regreses a casa», dijo Richard simplemente. «No a un trabajo, sino a una familia. Te estoy pidiendo que perdones a un hombre que era demasiado orgulloso y demasiado asustado para reconocer lo que estaba frente a él hasta que casi era demasiado tarde». María sintió algo cambiar dentro de su pecho, un asentamiento que se sentía como piezas de un rompecabezas cayendo en sus posiciones correctas. «Voy a regresar», dijo silenciosamente. «Pero las cosas tienen que ser diferentes esta vez. Emma no puede pasar por otra pérdida como esta, y yo no puedo arriesgar mi corazón en una familia que me ve como reemplazable». «Nunca fuiste reemplazable», dijo Richard rápidamente. «Solo no sabía cómo admitir eso, hasta que Emma me enseñó la diferencia entre lo que pensé que necesitaba y lo que realmente necesitaba». Hablaron por otros 20 minutos, arreglando los detalles prácticos del regreso de María, pero más importante, estableciendo un nuevo entendimiento de su papel en la familia. No solo una empleada, sino un miembro permanente del sistema de apoyo de Emma, alguien cuya conexión con la niñita merecía protección y respeto. Cuando María colgó el teléfono, se sentó en su departamento silencioso, sintiendo algo que no había experimentado en 3 meses. La anticipación de llegar a casa, no a su barrio de la infancia en la Roma Norte,
que siempre sería parte de ella, sino a la mansión donde una niña de 4 años probablemente estaba acostada despierta, preguntándose si el amor que extrañaba tan desesperadamente alguna vez encontraría su camino de regreso a ella. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaron su ritmo eterno, pero dentro del corazón de María, todo se había vuelto silencioso y pacífico, como el momento justo antes del amanecer, cuando el mundo contiene la respiración en preparación para algo hermoso a punto de comenzar. La mañana siguiente llegó con el tipo de claridad cristalina que la Ciudad de México a veces ofrece como regalo después de largos tramos de clima gris invernal. María empacó sus pocas pertenencias con manos que temblaban ligeramente, no de nervios esta vez, sino de una anticipación tan intensa que se sentía casi como electricidad física corriendo por sus venas. Carmen llegó justo cuando María estaba cerrando su maleta, cargando un termo de café y usando la expresión de una mujer que había pasado la noche despierta, preocupándose por la decisión de su hermana de regresar a una familia que ya le había roto el corazón una vez. ¿Estás segura de esto, hermana?, preguntó Carmen acomodándose en la mesita de cocina pequeña de María y fijándola con la mirada firme que había guiado a María a través de cada decisión mayor de su vida adulta. Estas familias ricas creen que pueden comprar amor y regresarlo como algo de una tienda cuando no les queda bien. María se sentó frente a su hermana, aceptando el café gratamente y tratando de encontrar palabras para la mezcla compleja de esperanza y miedo que la había mantenido despierta la mayor parte de la noche. «No estoy regresando por Richard Kane», dijo finalmente. «Estoy regresando por Emma. Esa niñita ha perdido a su madre y luego me perdió a mí, y tiene 4 años. No debería tener que pensar que el amor es algo que simplemente desaparece sin explicación». Carmen asintió lentamente, entendiendo el instinto maternal que llevaba a mujeres como ellas a poner las necesidades de los niños antes que su propia autoprotección. «Pero, ¿qué pasa cuando Emma crezca y ya no te necesite? ¿Qué pasa cuando se vaya a la universidad y Richard decida que ya no eres necesaria?» Era una pregunta justa, una con la que María había luchado durante las horas largas de la noche anterior. El lado práctico de su mente sabía que su posición en la familia Kane siempre sería precaria, dependiente de las necesidades de Emma y los caprichos de Richard. Pero el corazón de madre que había echado raíces durante sus meses con Emma rechazaba la idea de que el amor debería racionarse basado en el miedo a pérdida futura. «Entonces le habré dado 6 años o 10 años o el tiempo que me necesite», dijo María silenciosamente. «Y tal vez eso sea suficiente para ayudarla a entender que vale la pena quedarse por ella, que merece gente que la vea como más importante que su propia conveniencia». Carmen se estiró a través de la mesa y apretó la mano de María, su expresión suavizándose con entendimiento. «Esa niñita tiene suerte de que la ames», dijo simplemente. «Solo prométeme que también vas a proteger tu corazón. Has dado tanto amor a los hijos de otras personas a lo largo de los años. Asegúrate de guardar algo para ti». 1 hora después, María estaba parada afuera de las rejas familiares de hierro de la mansión Kane, su maleta única en una mano y el dibujo arrugado de Emma en la otra, viendo cómo la puerta principal masiva se abría y una figura pequeña en un vestido amarillo salía corriendo por el camino circular como una raya de cometa de pura alegría. «¡María, María, regresaste!». Emma se lanzó a los brazos de María con la fe completa de una niña que nunca había dudado que el amor eventualmente regresaría a ella, aun cuando los adultos a su alrededor habían tratado de explicar por qué tal vez no sería posible. María soltó su maleta y atrapó a Emma contra su pecho, respirando la familiaridad dulce del champú infantil y el aroma cálido de hogar que parecía vivir en la piel de esta niñita. Por un momento, se pararon juntas en la luz matutina, abrazándose lo suficientemente fuerte para compensar por 3 meses de separación, lo suficientemente fuerte para prometer que esta despedida no sería temporal. «¿Me extrañaste?», preguntó Emma, alejándose para mirar a la cara de María con ojos que brillaban de felicidad y alivio. «Todos los días», dijo María honestamente, alisando los rizos rubios de Emma y maravillándose de cuánto la niñita parecía haber crecido en solo 3 meses. «Extrañé leerte cuentos y trenzarte el pelo
y escuchar sobre tus sueños cuando despertabas en la mañana. La cara de Emma brilló de satisfacción, la mirada de una niña cuya fe en el amor había sido validada por su regreso. Te guardé todas mis mejores historias, anunció, y practiqué trenzarme el pelo yo sola, pero todavía no soy muy buena. Y María, ¿adivina qué? ¡Se me cayó un diente! Richard apareció en la puerta de la mansión, viendo la reunión con una expresión que María nunca había visto en su cara antes. Algo que parecía maravilla mezclada con gratitud, mezclada con la humildad de un hombre que casi había perdido algo que no sabía que no podía vivir sin. Se acercó lentamente, como si no quisiera interrumpir la magia de la reconexión de María y Emma, pero también como si tuviera algo importante que decir que no podía esperar un momento más conveniente. María, dijo silenciosamente, su voz cargando peso que no había estado ahí en sus interacciones previas, te debo una disculpa que va mucho más profundo que las palabras pueden alcanzar. Te traté como una empleada cuando estabas funcionando como la segunda madre de Emma. Dejé que las opiniones de otras personas importaran más que la felicidad de mi hija. Casi destruí la relación más importante en su vida porque tenía miedo de lo que podría decir de mí amar y valorar a alguien que no encajaba en mi idea estrecha de cómo debería verse la vida de Emma. María estudió su cara, buscando señales de la insinceridad que había aprendido a reconocer en gente rica que decía lo que fuera que pensaran que les conseguiría lo que querían. Pero la expresión de Richard parecía genuina, marcada por el tipo de agotamiento que viene de meses de ver a tu hija sufrir por tu propio juicio pobre. La pregunta no es si estás arrepentido, dijo María cuidadosamente. Emma todavía cálida y sólida en sus brazos, como un ancla a lo que más importaba. La pregunta es si entiendes por qué Emma necesita estabilidad en sus vínculos, por qué no se puede permitir perder otra figura maternal por decisiones adultas que no tienen nada que ver con amor. Richard asintió, sus manos metidas profundo en sus bolsillos, en un gesto que lo hacía verse más joven y más vulnerable que el hombre de negocios confiado que recordaba. La psicóloga infantil me lo explicó en términos que no podía ignorar o racionalizar. Dijo que el cerebro de Emma todavía está desarrollando caminos para confianza y apego, y que cada pérdida importante refuerza un patrón que podría afectar su habilidad para formar relaciones sanas por el resto de su vida. Emma miró de un lado al otro entre los dos adultos, tal vez sintiendo que estaban discutiendo algo importante sobre su futuro, pero no lo suficientemente grande para entender la complejidad de lo que se estaba negociando a nombre de ella. ¿Te quedas para siempre esta vez?, le preguntó a María con la directividad que los niños traen a preguntas que los adultos bailan alrededor por miedo de hacer promesas que tal vez no puedan cumplir. María miró a Richard, luego de regreso a Emma. Luego tomó el tipo de decisión que las madres toman instintivamente cuando sus hijos necesitan certeza más que apuestas cubiertas. Me quedo por todo el tiempo que me necesites, dijo firmemente, y me vas a necesitar por mucho tiempo, porque te amo demasiado para querer irme otra vez. Emma brilló, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de María, con el contentamiento de una niña cuyo mundo de repente había hecho clic de regreso a su alineación apropiada. ¿Podemos hacer los hot cakes sonrientes ahora? He estado esperando 3 meses para pedir los hot cakes sonrientes. Mientras caminaron juntas hacia la mansión, Emma charlando emocionadamente sobre todo lo que había guardado para compartir, Richard cargando la maleta de María con una reverencia cuidadosa que sugería que entendía su peso simbólico. María sintió algo asentarse en su pecho que había estado inquieto y doliendo por meses. Esto era a lo que se sentía llegar a casa. No regresar a un lugar, sino regresar a una persona que necesitaba tu amor, cuya vida era mejor porque estabas en ella, cuyo futuro era más brillante porque habías escogido quedarte. La mansión se veía igual a como había estado 3 meses atrás, todas superficies pulidas y muebles caros, pero algo en la atmósfera había cambiado. Tal vez fue la risa de Emma resonando por cuartos que habían estado muy silenciosos por mucho tiempo, o tal vez fue la manera como Richard miró a María ahora, no como una empleada cuyo valor se medía por sus credenciales, sino como un miembro de familia cuya presencia era esencial para la fundación emocional del hogar. Mientras entraron al vestíbulo grande, María notó una nueva adición a la galería de retratos familiares
que se alineaba en el pasillo de entrada. Ahí, en un marco simple pero elegante, colgaba uno de los dibujos de crayola de Emma, la imagen de figura de palitos de ella y María, tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante, el que había sido creado durante esos meses largos de separación y esperanza. «Lo mandé enmarcar profesionalmente», dijo Richard silenciosamente, notando la sorpresa de María. Emma insistió que pertenecía con las otras fotos familiares, y tenía razón. Ambas siempre fueron familia. Solo era demasiado ciego para verlo. María sintió lágrimas picar sus ojos mientras miró el arte infantil mostrado con el mismo cuidado y prominencia que las pinturas de aceite caras y fotografías profesionales que lo rodeaban. Era un gesto pequeño, pero uno que hablaba a un reconocimiento más grande, que el amor importaba más que la sofisticación, que la felicidad de Emma valía más que el estatus social, que la familia se definía no por sangre o dinero, sino por la gente que aparecía día tras día, con corazones abiertos y manos fieles. «¿Ahora podemos hacer hot cakes?», preguntó Emma impacientemente, jalando la mano libre de María con el enfoque singular que los niños traen a asuntos importantes como el desayuno y estar junto con la gente que más aman. «Sí, mi amor», dijo María, permitiéndose ser llevada hacia la cocina donde había pasado tantas horas matutinas creando pequeños momentos de felicidad en la forma de hot cakes con caritas sonrientes y conversaciones pacientes, y el tipo de amor que no pide nada a cambio, excepto la oportunidad de seguir dando. Mientras caminaron por los pasillos de la mansión, María sintió la mano pequeña de Emma en la suya y la presencia cambiada de Richard a su lado, y pensó sobre la historia del faro que le había contado a Emma meses atrás. A veces las mujeres del faro sí se mudaban a faros diferentes, pero a veces tenían la suerte de descubrir que habían encontrado la orilla donde estaban destinadas a mantener la luz ardiendo, el hogar donde su amor no era solo necesitado, sino atesorado. La familia que entendía la diferencia entre lo que el dinero podía comprar y lo que solo el corazón podía proporcionar. Afuera, la Ciudad de México continuó su vida bulliciosa, pero dentro de la mansión, 3 personas se sentaron a desayunar juntas con el contentamiento que viene de encontrar tu camino de regreso el uno al otro, después de casi perder lo que más importaba. Y en la cocina donde María había preocupado y esperado y amado en silencio por tantos meses, los hotcakes sonrientes nunca habían sabido más dulces. 6 meses después, mientras el otoño pintaba la Ciudad de México en tonos de oro y carmesí, María estaba parada en el mismo lugar, junto a las ventanas altas donde su historia había comenzado, pero todo sobre su mundo había cambiado. Gemata, ahora de 5 años, irradiando la confianza de una niña que se sabía profundamente amada, estaba comenzando el kinder en una escuela donde María la recogía todas las tardes, no como ayuda contratada, sino como el miembro familiar responsable de una de las relaciones más importantes en su vida joven. La transformación en su ritmo diario había sido gradual pero profunda. Richard, que una vez había desaparecido en su oficina del centro antes del amanecer y regresado mucho después de la hora de dormir de Emma, ahora hacía el esfuerzo de estar presente para las cenas la mayoría de las tardes, preguntando sobre el día de Emma e incluyendo a María en conversaciones familiares con la facilidad natural de alguien que había aprendido a ver valor en perspectivas diferentes a las suyas. El cambio no había pasado de la noche a la mañana. Había habido momentos incómodos mientras todos se ajustaban a dinámicas nuevas, tiempos cuando patrones viejos de distancia, patrón-empleada, tenían que ser conscientemente reemplazados con algo más auténtico y sostenible. Pero la felicidad de Emma había sido la estrella del norte, que los guió a través de esos dolores de crecimiento, y su alegría de tener tanto a su padre como a María presentes y comprometidos en su vida diaria había hecho que cada esfuerzo se sintiera valioso. El cuarto de María había sido movido de las habitaciones del personal al ala familiar de la mansión, un cambio que Richard había sugerido y que Emma había celebrado con el entusiasmo de una niña cuyos más importantes estaban finalmente viviendo lo suficientemente cerca para consuelo en medio de la noche, cuando pegaban las pesadillas. El cuarto nuevo era más grande y más cómodo, pero más importante, representaba un cambio en cómo la presencia de María en la casa
se entendía y valoraba. Los otros miembros del personal inicialmente parecían sorprendidos por el estatus elevado de María, pero cualquier tensión potencial había sido desactivada por la humildad continua de María y su devoción obvia al bienestar de Emma. No se había vuelto demandante o presumida con su aumento de seguridad. En cambio, había canalizado su alivio y gratitud hacia ser aún más considerada y cariñosa, no solo hacia Emma, sino hacia todos los que trabajaban para mantener el hogar Kane funcionando suavemente. Emma misma había florecido de maneras que fueron más allá de lo que María se había atrevido a esperar durante esos meses oscuros de separación. Las pesadillas habían desaparecido gradualmente, reemplazadas por el sueño profundo de una niña que sabía que su apego más importante era seguro y permanente. Su apetito había regresado junto con su charlatanería natural y había comenzado a mostrar el tipo de curiosidad y confianza que viene de sentirse emocionalmente segura. «María», gritó Emma desde el otro lado de la sala donde estaba trabajando en una pintura de acuarela, su lengua saliendo ligeramente en la expresión concentrada que usaba cuando creaba arte. «¿Crees que a papi le gustaría un dibujo de nuestra familia para su oficina?» María se volteó de la ventana, sonriendo al ver a Emma rodeada de pinturas y pinceles, su cabello rubio recogido en la coleta dispareja que había insistido en crear ella misma esa mañana. «Creo que le encantaría eso, corazón. ¿Cómo se ve nuestra familia en tu pintura?» Emma levantó su arte orgullosamente, revelando 3 figuras de palitos tomadas de la mano frente a una casa que se parecía notablemente a la mansión, completa con ventanas altas y un jardín donde flores coloridas florecían en desafío de la perspectiva artística. «Esa eres tú, y esa soy yo, y ese es papi. ¿Y ves esto?», señaló a una pequeña mancha café cerca de una de las figuras. «Ese es Coco, el cachorro que papi dijo que tal vez consigamos para Navidad». La manera casual como Emma dijo «nuestra familia» hizo el corazón de María hincharse con una felicidad tan completa que se sintió casi abrumadora. Esto era lo que había soñado, pero nunca se había atrevido a esperar del todo. No solo ser necesitada o valorada, sino ser reclamada, ser incluida en la definición misma de lo que constituía la estructura familiar de Emma. Richard apareció en la puerta, llegando a casa del trabajo más temprano de lo usual, cargando un ramo de flores que había desarrollado el hábito de traer para María y Emma los viernes. Un pequeño gesto que había evolucionado naturalmente, mientras su entendimiento de dinámicas familiares se había profundizado y madurado. «¿Qué están haciendo ustedes, señoritas, esta tarde?», preguntó acomodándose en la silla cómoda que se había convertido en su lugar designado para conversaciones después del trabajo, aflojando su corbata con la expresión satisfecha de un hombre que genuinamente esperaba llegar a casa. «Estoy pintando nuestra familia para tu oficina», anunció Emma, levantando su arte para su inspección. «¿Te gusta?» María me ayudó a mezclar los colores, pero hice toda la pintura yo sola. Richard estudió la imagen con la atención seria que podría haber dado a una propuesta de negocios, reconociendo que el arte de Emma representaba algo mucho más importante que logro estético. «Es perfecta», dijo silenciosamente. «La voy a colgar justo junto a mi escritorio para poder verla cuando te extrañe durante el día». Emma brilló de satisfacción, pero María escuchó algo extra en la voz de Richard, un peso que sugería que tenía algo particular en mente. Había aprendido a leer las señales sutiles de sus humores durante estos meses de relación más cercana, y algo en su postura sugería que esta tarde ordinaria de viernes estaba a punto de volverse menos ordinaria. «Emma», dijo Richard casualmente, «¿te importaría llevar tu pintura a la cocina a secar mientras María y yo hablamos por unos minutos? Tengo algo importante que quiero discutir con ella». Emma reunió sus materiales de arte con la responsabilidad cuidadosa que había desarrollado para cuidar sus pertenencias, charlando consigo misma sobre dónde debería ir la pintura para evitar ser molestada por actividades del hogar. Cuando había desaparecido por el pasillo, Richard se volteó a María con una expresión que era tanto seria como de alguna manera nerviosa. «He estado pensando en esto por semanas», dijo sin preámbulos, metiendo la mano en el bolsillo de su saco y sacando un sobre de tamaño legal que sostuvo torpemente, como si contuviera algo precioso y frágil. La felicidad y estabilidad de Emma
dependen de saber que vas a ser parte de su vida permanentemente, no solo hasta que alguna otra oportunidad aparezca o algún otro patrón te ofrezca más dinero. María sintió un aleteo de ansiedad, preguntándose si esta conversación se dirigía hacia algún tipo de negociación de contrato que formalice su empleo de maneras que podrían hacer que su posición se sintiera menos como familia y más como un acuerdo de negocios. Pero la expresión de Richard era demasiado cálida, demasiado personal para que esto fuera simplemente sobre términos de empleo. «Quiero adoptarte», dijo Richard silenciosamente, las palabras saliendo en un torrente como si hubiera estado practicándolas, pero todavía no estaba seguro de cómo serían recibidas. No en el sentido legal, obviamente, pero Emma necesita saber que eres su familia para siempre, que nadie puede llevarte lejos de ella otra vez. Y yo necesito saber eso también, porque verla pasar por esa pérdida me enseñó que tu relación con ella es tan importante para mí como lo es para ella. María lo miró fijamente, procesando palabras que nunca había esperado escuchar de cualquier patrón, mucho menos del hombre que una vez la había despedido tan fríamente por no tener las credenciales correctas o conexiones sociales. «¿Exactamente qué me estás pidiendo?», dijo cuidadosamente, temerosa de malentender algo que se sentía demasiado importante para confusión. Richard abrió el sobre y sacó un juego de documentos legales que se veían oficiales y complejos. «Te estoy pidiendo si me permitirías establecer un fondo fiduciario en tu nombre, algo que proveería para tu seguridad y la paz mental de Emma por el resto de tu vida. Te estoy pidiendo si considerarías dejar que Emma te enliste legalmente como su contacto de emergencia y quien toma decisiones médicas si algo me pasa. Te estoy pidiendo si estarías dispuesta a ser nombrada en mi testamento como la tutora de Emma, la persona con quien viviría, si no estoy aquí para cuidarla». La gravedad de lo que Richard estaba proponiendo golpeó a María como una ola. No solo le estaba ofreciendo seguridad laboral, le estaba ofreciendo sociedad completa en la vida de Emma, reconocimiento legal de la realidad emocional que se había desarrollado entre ellas durante meses de cuidado diario y amor mutuo. «¿Quieres que sea la mamá de Emma?», dijo María suavemente, la palabra cargando todo el peso de esperanzas que había cargado desde la muerte de su propia hija años atrás. «Ya eres la mamá de Emma», corrigió Richard suavemente. «Solo te estoy pidiendo si estarías dispuesta a hacer eso oficial, de maneras que las protegieran a ambas y le dieran a Emma la seguridad de saber que su estructura familiar es permanente». María miró hacia abajo a los documentos legales, viendo su nombre impreso en papeles oficiales en contextos que nunca había imaginado: beneficiaria, tutora, contacto de emergencia, miembro familiar. La niña que había crecido en la Roma Norte, que había limpiado casas y cuidado a los hijos de otras personas por 30 años, que había sido despedida y olvidada por familias que habían seguido sin ella, estaba siendo ofrecida no solo reconocimiento, sino inclusión legal en la vida de una niña que se había convertido en el centro de su mundo. «¿Qué hay de tus amigos?», preguntó María, pensando en Jaime Morrison y el círculo social que una vez la había juzgado tan duramente. «¿Qué hay de gente que piensa que Emma merece a alguien más educado, más sofisticado?» La expresión de Richard se endureció ligeramente, tomando la determinación enfocada que María reconocía de sus tratos de negocios. «Emma merece a alguien que la ame incondicionalmente y ponga sus necesidades primero. Alguien que la vea como más importante que el estatus social o conveniencia personal. Te merece a ti, y cualquiera que no entienda eso no es alguien cuya opinión valoro». La voz de Emma se coló desde la cocina, cantando una canción de cuna en español que María le había enseñado meses atrás, su voz joven dulce y no cohibida de la manera que solo las voces de los niños pueden ser. El sonido pareció asentar algo en el pecho de María, la última pieza de incertidumbre disolviéndose ante un amor que se había vuelto más fuerte que el miedo. «Sí», dijo María simplemente, mirando a Richard con ojos que brillaban con lágrimas y determinación. «Sí a todo, sí a ser la familia de Emma, y sí a quedarme para siempre, y sí a hacer esto oficial». La sonrisa de Richard fue transformativa, iluminando su cara con una alegría que lo hizo verse más joven y más esperanzado de lo que María lo había visto jamás.
Emma va a estar tan emocionada. Ha estado preguntándome por meses cuándo ibas a ser su familia real, no solo su nana que vive aquí. Como si hubiera sido convocada por su conversación, Emma reapareció en la puerta, su pintura cuidadosamente balanceada en ambas manos, su cara brillante con la satisfacción de un proyecto completado bien. ¿María se queda para siempre ahora?, preguntó con la percepción intuitiva que los niños a menudo demuestran sobre conversaciones adultas que les importan. Para siempre y siempre, confirmó María, abriendo sus brazos para recibir a la niñita que se había convertido en su hija en todas las maneras que importaban, cuya risa y lágrimas y preguntas infinitas y abrazos somnolientos habían llenado los espacios vacíos en su corazón con un amor más completo que cualquier cosa que podía haber imaginado. Mientras Emma se acomodó en su regazo con la confianza cómoda de una niña, cuyo mundo era exactamente como debería ser, María miró alrededor de la sala donde pasaban tantas tardes juntas y sintió la satisfacción profunda que viene de vidas vividas en armonía con sus propósitos más profundos. Pensó sobre la mujer que había sido cuando primero caminó a través de la puerta principal de la mansión, cargando su maleta pequeña y sus esperanzas grandes, esperando nada más que un trabajo que le permitiría amar al hijo de alguien más, mientras mantenía su propio corazón cuidadosamente protegido. Nunca había imaginado que encontraría no solo empleo, sino familia, no solo seguridad financiera, sino satisfacción emocional, no solo un lugar para trabajar, sino un hogar para atesorar. Emma corrió hacia donde estaban sentados en la banca del jardín, manchas de hierba en las rodillas y hojas en el cabello, su cara sonrojada con el esfuerzo y alegría del juego infantil. ¿Podemos almorzar en el jardín hoy?, preguntó sin aliento. ¿Como un picnic pero en casa? María miró a Richard y se comunicaron sin palabras de la manera que los padres aprenden a hacer con el tiempo, compartiendo el entendimiento de que la felicidad de Emma valía cualquier cantidad de inconveniencia doméstica. «Voy a buscar la manta de picnic», dijo Richard parándose con el tipo de entusiasmo que había aprendido a traer a actividades familiares. «Y yo voy a hacer sándwiches», añadió María, ya planeando mentalmente una comida que se sentiría lo suficientemente especial para una aventura de jardín, pero lo suficientemente simple para comer al aire libre. Mientras preparaban su picnic familiar improvisado, María sintió una gratitud profunda por las segundas oportunidades que la vida a veces ofrece a gente que se rehúsa a rendirse en el amor. Pensó sobre todos los niños que había cuidado a lo largo de los años, todas las familias que había servido, todos los corazones que había tocado, aun cuando sus propias contribuciones pasaron sin reconocimiento o sin ser recordadas. Pero con Emma todo era diferente. Este amor había sido permitido crecer en algo permanente y protegido, algo que duraría no solo a través de la infancia, sino hacia cualquier futuro que los esperaba a todos. Emma crecería sabiendo que había sido criada por dos personas que veían su felicidad como el éxito más importante que podrían lograr, que habían aprendido a trabajar juntos como socios en el proyecto sagrado de nutrir el corazón de una niña. Más tarde esa tarde, después de que Emma se había quedado dormida en su propia cama rodeada de animales de peluche y la seguridad de un día lleno de amor y atención, María y Richard se sentaron en la sala revisando los documentos legales que reconocían formalmente su estructura familiar única. «A veces apenas puedo creer que esto es real», dijo Richard, mirando los papeles que nombraban a María como la tutora legal de Emma y socia igual en todas las decisiones sobre su futuro. «Hace 2 años, casi tiré lo mejor que le podría haber pasado a nuestra familia, porque estaba preocupado por lo que otras personas podrían pensar». María dobló los documentos cuidadosamente, poniéndolos en la caja fuerte donde se guardaban el acta de nacimiento de Emma y otros papeles importantes. «El miedo hace que la gente haga cosas que se lastiman a sí mismos y a la gente que aman», dijo suavemente. «Pero el amor tiene una manera de corregir nuestros errores, si lo dejamos». Richard asintió, su expresión pensativa. «Emma me enseñó eso, ¿sabes? Verla sufrir cuando te fuiste, ver cómo la alegría regresó a ella cuando regresaste a casa, me hizo darme cuenta de que su felicidad valía más que mi orgullo o mis ansiedades sociales». A través del monitor de bebé que todavía conectaba su sala con el cuarto de Emma, podían escuchar la respiración suave y pareja de una niña profundamente dormida,
sueños llenos de jardines y cachorros y la seguridad inquebrantable de ser amada por gente que nunca la dejaría por elección. Va a tener una infancia tan diferente a la que yo tuve, dijo María silenciosamente, pensando en su propia crianza en una comunidad donde el amor era abundante, pero los recursos eran escasos, donde las familias eran unidas, pero las oportunidades eran limitadas. Va a tener ventajas que nunca soñé, pero también va a tener el tipo de seguridad emocional que nunca supe que existía. Richard se estiró y apretó la mano de María, un gesto que se había vuelto natural entre ellos, mientras habían aprendido a navegar sus roles como copadres y miembros familiares. Va a tener lo mejor de ambos mundos, porque nos tiene a ambos. Mis recursos y tu sabiduría, mis conexiones y tu amor, mi educación y tu corazón. Mientras la tarde se asentó alrededor de ellos y la Ciudad de México brilló más allá de las ventanas altas, María sintió una paz tan profunda que parecía irradiar de sus huesos hacia afuera. Esto era a lo que se sentía el hogar, no un lugar en el que naciste, sino una familia que escogiste construir con gente que veía tu amor como la contribución más valiosa que podías hacer. Y así es donde encontramos a María hoy, no como la mujer invisible limpiando la casa de alguien más, sino como la figura materna de una niñita que crecerá sabiendo que las familias se crean por elección y se sostienen por compromiso, que el amor no siempre se ve como la sociedad espera, y que a veces la gente más importante en nuestras vidas son los que eligen quedarse no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Emma recordará a María no como la nana que trabajó para su padre, sino como mamá María, quien le enseñó canciones de cuna en español y sabiduría de jardín, quien le mostró que las familias pueden construirse desde cero por gente lo suficientemente valiente para amarse sin condiciones o límites de tiempo. Ella llevará adelante las lecciones que aprendió en un hogar donde el respeto se ganaba a través de bondad en lugar de credenciales, donde la persona más educada no era necesariamente la más sabia, y donde el hogar se definía por la gente que aparecía todos los días con corazones abiertos y manos fieles. ¿Y tú, alguna vez has cuidado a alguien que después te olvidó? ¿Alguna vez has amado en silencio, esperando que alguien notara y apreciara la devoción constante que ofrecías? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo, porque tu amor importa, tus sacrificios merecen reconocimiento, y tu corazón merece ser visto por gente que entiende el trabajo sagrado de cuidar a otros. Si esta historia tocó algo en tu corazón, dale like y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita saber que su amor tiene valor, que su presencia hace una diferencia, y que a veces las familias más importantes son las que creamos de la hermosa decisión de quedarnos, amar y vernos unos a otros como dignos de nuestros mejores esfuerzos. Para más historias que honran a las heroínas silenciosas que mantienen familias unidas con hilos invisibles de devoción, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje con nosotros, por creer en el amor que transforma vidas, y por entender que la riqueza más grande no se mide en pesos, sino en la profundidad de relaciones que hacen que la vida valga la pena vivir. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda que el amor como el de María existe en todas partes, en mujeres que trenzan cabello y limpian lágrimas y cuentan cuentos antes de dormir, que plantan semillas de bondad en los adultos del mañana. Búscalas, hónralas, y si eres una de ellas, sabe que tu amor es visto, valorado y más poderoso que todo el dinero del mundo.